Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy especial para todos ustedes que nos escuchan en esta hermosa mañana que el Señor, con su gran amor, en su gran misericordia, nos concede hoy una vez más. Qué bonito levantarnos, abrir nuestros ojos, contemplar la vida, no solamente la nuestra propia, sino la de los seres nuestros que más amamos, nuestra familia, nuestros amigos, las personas de nuestra comunidad. Cada uno de ellos son un regalo para nosotros, y saber que ellos también gozan la vida es una razón adicional para decirle al Señor gracias. En una homilía que estaba dando la semana pasada, el sábado, en una parroquia de la diócesis de Nashville, recordaba allí con la quinceañera y con su familia y con las personas que habían ido a la Santa Misa para agradecer por la vida de esta niña, acerca de la mejor manera que nosotros tenemos para comenzar un día, y es dándole gracias a Dios. Lamentablemente, ese sentido de la gratitud lo hemos perdido mucho, y por eso muchas personas ya se levantan amargadas, tristes, lamentándose, quejándose, inclusive rechazando de alguna manera ese regalo maravilloso de la vida que Dios les ha dado. Muchas otras personas, en lugar de poner su atención, su mirada, su corazón en Dios como su primera actividad del día, lo que hacen es mirar su teléfono para saber cuántos likes, cuántos comentarios tienen. Y recordábamos allí que podemos tener 10,000 amigos en Facebook, siendo así bien exagerado. Podemos tener muchos amigos en Facebook, pero sentirnos bien solos. Podemos tener muchos likes, pero en realidad nada nos gusta en la vida. Y eso es así cuando nuestra primera persona que se convierte en la prioridad para nosotros no es Dios. Por eso hoy, en este día domingo, día de triunfo, en el que la resurrección de Cristo nos da mucha alegría y nos llena de mucha esperanza, vamos a comenzar agradeciéndole al Señor por este hermoso día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu gran amor. Día tras día contemplamos las maravillas de tu amor, de tu misericordia por nosotros. De manera especial cuando en torno a la vida nos concedes tantas cosas buenas. Sabemos por la fe que aun aquellas situaciones difíciles que no provienen de ti, pero que tú permites, nos las brindas por una razón. Quieres que a través de nuestra misma vida humana, que incluye tanto las situaciones buenas como las malas, los momentos de descanso, de consuelo, a través de tu santo amor, así como los momentos de cruz, quieres que reconozcamos que sin ti nada podemos, que nuestros conocimientos y nuestras habilidades, que nuestras capacidades y lo que nosotros decimos ser buenos para hacer, no son suficientes a la hora de lidiar con esta vida en la que hay cruces, como la de tu Hijo Jesús, que la tomó con tanto amor por nosotros. Por eso te pedimos que nos ayudes a permanecer fieles a ti, tanto en los buenos momentos como en los malos, para que nuestra fe no sea destruida, para que no se ponga a prueba nuestra fe más allá de nuestra capacidad, y para que siempre nos entreguemos a ti con un corazón sincero. Amén. Esta celebración de hoy, que correspondería al domingo duodécimo o al 12º domingo del tiempo ordinario,
es interrumpida por una celebración muy hermosa, muy especial, que la iglesia nos ofrece en este día domingo, y es la de la Natividad de San Juan Bautista, el nacimiento de San Juan Bautista. Vamos a preparar nuestra reflexión de la palabra de Dios que nos presenta la iglesia en esta solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, de su nacimiento, escuchando una hermosa canción que nos habla precisamente de ese profeta, de ese mensajero de Dios, de esa voz de Dios en el desierto que preparó, que allanó el camino de Jesús. A la orilla de un río, un hombre predicaba y hablaba de otro hombre que estaba por llegar. Era Juan el Bautista, era voz que gritaba que llegaba la hora de la verdad. Hubo un hombre enviado por Dios, era su nombre Juan. Él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. A todo el que quería conocer los caminos que Dios recorre a diario, hablando al corazón. El Bautista le hablaba de amor y de justicia, porque estaba a las puertas el Salvador. Hubo un hombre enviado por Dios, era su nombre Juan. Él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. Pero el hombre que hablaba de amor y de justicia fue un día encarcelado por capricho de un rey. Su cabeza cortaron, su voz siguió gritando los abusos de un hombre en el poder. Hubo un hombre enviado por Dios, era su nombre Juan. Él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. Hermosa canción que nos cuenta a manera de historia, de reflexión, aún de oración, la vida de este hombre tan especial, de la que también nos habla, por supuesto, el Evangelio que nos propone la Iglesia entonces para esta solemnidad del nacimiento, de la Natividad de San Juan Bautista. Está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, a partir del versículo 57 hasta el 66, y tomando después el versículo 80. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes, al oír que el Señor le había mostrado tanta misericordia, se congratulaban con ella. Al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre intervino y dijo: no, se ha de llamar Juan. La gente le decía: no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre
cómo quería que se le llamase. Él pidió una tablilla y escribió: se llama Juan. Y todos quedaron admirados. Al punto se abrió su boca y se desató su lengua, y hablaba alabando a Dios. El temor se apoderó de todos sus vecinos, y en la montaña de Judea se comentaba lo sucedido. Todos cuanto lo oían quedaban impresionados y se decían: ¿qué será este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y su espíritu se fortalecía, y vivió en lugares inhóspitos hasta el día de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los relatos de los evangelios existen dos relatos relacionados con la infancia de Jesús, el evangelio según San Mateo y el evangelio según San Lucas. Son esos dos evangelios los que abordan la natividad de Jesús, pero también lo que conocemos de Jesús cuando fue niño. Y no se reducen estos dos evangelios de la infancia a comentar solamente en torno a la persona de Jesús. De manera especial, el evangelio de San Lucas dedica una buena parte de este evangelio de la infancia de Jesús, de este evangelio al inicio, para hablarnos también de esa figura tan especial que es Juan Bautista. Y ya el arcángel San Gabriel, cuando se presentó a la Santísima Virgen María, le anunció que Isabel tenía 6 meses de embarazo. Y recordemos que Isabel era una mujer ya avanzada en edad, entrada en años, que tenía su vientre estéril y que no había podido dar hijos a su esposo Zacarías, que era uno de los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Pero como dice el arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María, nada es imposible para Dios. Y el mismo Dios que tiene el poder de cubrir con la gracia del Espíritu Santo a una jovencita virgen para que de ella nazca el Salvador del mundo, así también ese mismo Dios tiene el poder suficiente para hacer que una mujer ya anciana y estéril conciba un hijo. Es por eso que los familiares y los amigos de Isabel, de Zacarías, reconocen toda la misericordia que había tenido el Señor con esta pareja, como nos lo recuerda el versículo 58 de este capítulo de Lucas que nosotros acabamos de leer. Y aparece entonces ese momento tan especial en cada familia, en el que seguramente ustedes como papás y como mamás también han sentido todo el gozo al poder escoger un nombre para sus hijos y definir el nombre con el cual sus hijos van a ser reconocidos por el resto de su vida. Así también Zacarías e Isabel, la prima de la Santísima Virgen María, tienen ese momento y según la tradición ellos quieren ponerlo como el nombre de su papá, pero ya entonces por el mandato que habían recibido de Dios, el nombre que le ponen al niño no es el de Zacarías, siguiendo el nombre de su papá, sino el nombre de Juan. Y este hombre, Zacarías, que frente al anuncio del ángel había dudado del poder de Dios, que había ya posibilitado que su esposa quedara embarazada, se queda sin el habla. Y es cuando reconoce el nombre que Isabel acaba de dar al niño, cuando Zacarías puede empezar a hablar nuevamente. Y simboliza este hecho maravilloso, este milagro de Dios, la misión de Juan, que por el transcurso de su ministerio, hasta que es asesinado por Herodes, se va a dedicar él precisamente a ser la voz de Dios en el desierto. Él no es la palabra, el verbo de Dios es Jesús, pero Él es la voz, Él presta su voz, Él anuncia, prepara el camino, allana el camino, prepara los corazones para que estén bien dispuestos para la llegada de Jesús. Y no tiene reparos Juan Bautista para reconocer que Él no es el Mesías, que detrás de Él viene alguien más poderoso que Él, a quien Él ni siquiera se atreve porque no es digno desatar la correa de sus sandalias. De este Juan Bautista dice Jesús también que es
el más grande en el reino que de hombre no ha nacido alguien más grande que Juan Bautista, pero que Juan Bautista es el más pequeño en el reino de los cielos. Queriendo con esto decir cómo su misión en el mundo, en este planeta, en esta tierra, en esta vida humana, es tan especial, pero cómo en el reino de los cielos la realidad va a ser diferente, la realidad va a ser desde lo que Dios nos asigne a cada uno según nuestras obras. La Iglesia Católica celebra solamente la natividad de 3 santos. Celebran la natividad del santo de los santos, que es Jesús, el Hijo de Dios, el 25 de diciembre. 6 meses antes de esta celebración, según lo que nos ofrece también allá el Evangelio de San Lucas, cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María para hablarle del embarazo de Santa Isabel, es el 24 de junio, que es el día precisamente en el que hoy conmemoramos la celebración del nacimiento de San Juan Bautista. Y la tercera persona de la cual la Iglesia Católica celebra desde hace muchos siglos su nacimiento, su natividad, es por supuesto de la Santísima Virgen María, que es el 8 de septiembre. Estas 3 personas son centrales en nuestra vida de fe. Por supuesto, somos nosotros cristianos, nuestra fe se basa, se fundamenta en Cristo, ni siquiera en la Virgen María, en Cristo. Pero el papel, el rol, la misión, la tarea que Dios le encomendó tanto a San Juan Bautista como a la Santísima Virgen María son misiones únicas en toda la historia de la salvación. Una sola vez en toda la existencia de la humanidad, una sola vez en toda la existencia del universo, el Hijo eterno de Dios se iba a encarnar. Y, por tanto, una sola vez en toda la historia de la humanidad y en toda la historia del universo, una sola mujer fue elegida para que fuera la madre del Hijo de Dios, María Santísima. Es por eso que nosotros, como cristianos católicos, por espacio ya de 2000 años, veneramos a María, amamos a María, no la adoramos, como hemos dicho ya en catequesis anteriores, y como en cada parroquia, en cada iglesia, en cada santa misa en la que ustedes van y en la que ustedes participan, nos recuerdan que la adoración solamente es para Dios. Los únicos que creen que nosotros tenemos otros dioses son los hermanitos protestantes. Pero de resto, cada uno de nosotros, católicos, que vivimos nuestra fe y que conocemos nuestra fe, sabemos a quién adoramos, en quién creemos, a quién tenemos nosotros como único mediador entre Dios y los hombres. Pero la Santísima Virgen María, el Señor la escogió. Fue ella la elegida para esa tarea tan especial y tan única en toda la historia de la humanidad y del universo, como decíamos, que es la de ser madre del Hijo eterno de Dios, de Jesús. Y de la misma manera, en este proceso de preparar el camino para la conversión, para la llegada de Jesús, ninguna otra persona fue escogida más que Juan Bautista. Y representa a Juan Bautista ese punto de unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Juan Bautista es el último profeta al estilo de los profetas en el Antiguo Testamento y es a la vez el primero de los anunciadores, el primero de los evangelizadores según el estilo del Nuevo Testamento que nos presenta a Jesús. María llevó como evangelizadora a Jesús en su vientre para comunicar los bienes espirituales de la presencia de Jesús en medio de nosotros, de Dios con nosotros, primero a Santa Isabel y al sacerdote Zacarías, y de allí por supuesto a todos aquellos que tuvieron contacto con la Santísima Virgen María, los Reyes Magos, los pastores, etc. Pero Juan es la primera persona que presta su voz, que presta su persona, que presta su vida, que presta su ministerio profético a Jesús para preparar el camino. De ahí la importancia de Juan Bautista, de ahí el papel que ejerce, que desempeña en el camino de Jesús, Dios con nosotros, para llevarnos a la salvación. Los llamados de Juan Bautista siguen siendo una realidad para nosotros y siguen siendo actuales para nosotros. Aquello de arrepentirnos, aquello de cambiar de corazón,
aquello de creer en aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su mensaje, sus enseñanzas siguen siendo muy actuales para nosotros, urgentes para nosotros en estos tiempos en los que hay tanta mundanidad, tanto materialismo, tanto deseo de placer, hedonismo. Necesitamos nosotros escuchar una vez más voces fuertes como la de Juan Bautista. Necesitamos también acoger en el corazón la palabra de Dios como lo hizo él, como lo hizo la Santísima Virgen María, para que nosotros todos tengamos la posibilidad de gozar de la presencia de Dios ya en este mundo, porque el anuncio de Juan Bautista, así como el de Jesús, nos muestran el reino de Dios comenzando aquí, en esta tierra. No tenemos que esperar hasta morir para hacer parte del reino de Dios. Lo podemos hacer aquí, lo necesitamos, de hecho, hacer aquí, empezar aquí. Es por eso que Jesús, en la oración que él mismo compuso para sus apóstoles y para todos nosotros, sus discípulos, a lo largo de toda la historia en la Iglesia Católica, incluye esa petición tan importante: venga a nosotros tu reino. A Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, le pedimos que venga a reinar en nosotros, como reinó en el corazón de Juan Bautista, como reinó en su Madre Santísima, la Virgen María, que reine en nosotros para que, libres de todo pecado, sobre todo de los pecados mortales, tengamos la capacidad de entregarnos plenamente a aquel que puede salvarnos, a aquel que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Las dos catequesis anteriores sobre la oración de intercesión nos servían para profundizar en la realidad maravillosa de nuestra unidad como única Iglesia de Cristo. Meditamos en el hermoso pasaje de Primera de Corintios capítulo 12 para reconocer cómo Cristo y su Iglesia son una sola cosa. Él es la cabeza y cada uno de nosotros, por el bautismo, nos convertimos en sus miembros para formar un solo cuerpo. Esta unidad de todos nosotros en Cristo es a lo que llamamos en nuestra fe la comunión de los santos, de la que decíamos ya en catequesis anteriores, en las dos catequesis anteriores, que se basa lo que nosotros reconocemos en nuestra fe como una unidad de todos los miembros en Cristo, que decíamos que los hermanitos protestantes nos atacan y no entienden esta realidad de la comunión de los santos, porque ellos no tienen esa comunión de los santos, ellos no son el cuerpo de Cristo, son simplemente brazos de esa vid verdadera que es Cristo, que se fueron desprendiendo de la vid y que por tanto se secaron. Y por eso ellos no pueden entender este concepto, esta realidad de la comunión de los santos. Recordábamos también cómo la comunión de los santos la profesamos en el credo cada que en la Santa Misa nosotros todos hacemos pública la profesión de nuestra fe. Recordábamos cómo la muerte no rompe ni anula esta unidad de nosotros con Cristo, porque San Pablo nos recuerda que ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 al 39. Por tanto, aquellos que han muerto siguen viviendo en Dios, porque Jesús mismo nos permitía comprender plenamente cómo Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Marcos capítulo 12, versículo 27, Lucas capítulo 20, versículo 38. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos, porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Romanos 14, del 7 al 9. Así, quienes ya gozan de la presencia de Dios en el cielo, conforman el estado de la Iglesia, que se llama Iglesia triunfante. Aquellos que ya murieron, pero que necesitan purificarse todavía para presentarse ante el Señor 3 veces santo, conforman la Iglesia purgante. Y todos aquellos que seguimos unidos en esta tierra, militando, peregrinando, para tratar de cumplir la voluntad de Dios, somos la Iglesia militante. Y todos nosotros estamos unidos a Cristo
que es nuestra cabeza, la iglesia triunfante, los del cielo, la iglesia purgante, los del purgatorio, y la iglesia militante, que somos nosotros. Estamos entonces permaneciendo unidos como el cuerpo de Cristo, del cual Cristo mismo es la cabeza. Pues bien, hoy profundizaremos en aquel estado espiritual en el que se encuentran nuestros hermanos y hermanas que murieron sin pecado mortal, pero que no alcanzaron tampoco el estado de gracia necesario para llegar directamente al cielo. Hoy hablaremos entonces del purgatorio. Es cierto que la palabra purgatorio no se encuentra en la Biblia, y con esta idea muchos hermanos protestantes rechazan la existencia del purgatorio. Ellos quieren encontrar la palabra purgatorio, tal cual en la Biblia, para poder creer que existe. Confunden la Santa Biblia con un diccionario, y entonces, si una palabra no está en la Biblia, significa que no es cierto lo que creemos al respecto. Pero esto es una falsedad, y se basan en esa falsedad para confundir a muchos hermanitos católicos que son mediocres y perezosos y que no se forman en su fe. Esa falsedad es a la vez muy conveniente y muy malintencionada para ellos cuando toman la palabra de Dios y la manipulan a su voluntad. Porque si rechazas el purgatorio con el argumento de que esta palabra no se encuentra en la Biblia, así también deberías rechazar la Trinidad, la existencia y la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la verdad de fe que nos muestran las Escrituras y que el mismo Jesús nos enseñó con tanta claridad, sí aparece allí, de que en Dios no hay una sola persona, sino tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo ellos un solo Dios. Y junto con la Iglesia Católica, todas las sectas que se llaman a sí mismas cristianas creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, a excepción de los mormones y de los testigos de Jehová, entre otras varias sectas pues que ni siquiera son cristianas. De la misma manera, si rechazas creer en el purgatorio porque la palabra no se encuentra allí, también deberías rechazar la encarnación del Hijo Eterno de Dios para salvarnos. La palabra encarnación tampoco aparece en la Santa Biblia, y sin embargo, todas las sectas reconocen junto con la Iglesia de Jesús, la Iglesia Católica, que el Hijo de Dios, la palabra eterna del Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó en el vientre de la Virgen María, y que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces, si no encuentras la palabra purgatorio, y rechazas por tanto que exista este estado espiritual de purificación, así también deberías rechazar que Cristo se hizo hombre para salvarte, porque encarnación, la palabra encarnación, no se encuentra en la Biblia. Más aún, algo que incluso podemos señalar como chistoso e irónico es que todos los protestantes, sin excepción, consideran la Santa Biblia como un libro sagrado, porque contiene la palabra de Dios revelada a todos nosotros. Todos ellos, desde el primer protestante de la historia, que es Martín Lutero, por allá en 1517, han afirmado que el principio protestante de la sola Escritura, es decir, solamente creen lo que está contenido en la Biblia. Sin embargo, tú puedes preguntarle a un hermano protestante cualquiera, de cualquier secta, la que tú quieras, o incluso preguntarle a un pastor protestante, de cualquier secta, de la que tú quieras, ¿dónde aparece la expresión Santa Biblia en la Biblia? Y no te podrán responder, puesto que la expresión Santa Biblia no está en ningún lugar de la Biblia, más que en la portada, o en la cubierta o pasta, como la llamen en tu país. Y no por no estar Santa Biblia en la Biblia, ninguna secta niega que la Santa Biblia es la palabra de Dios. Esa expresión Santa Biblia fue acuñada por la Iglesia Católica precisamente mucho tiempo antes de que los protestantes aparecieran. Por allá en la época medieval, antes de Martín Lutero, ya la Iglesia Católica en las ediciones escritas de las Sagradas Escrituras titulaban precisamente la Biblia como Santa Biblia. Pero la palabra Santa Biblia, o la expresión mejor Santa Biblia, no aparece en el contenido de la Biblia.
Aparece en la pasta o en la portada o en la cubierta, como decíamos. Pero tú puedes preguntarle a un protestante, búsqueme allí en tu Biblia, en la Reina Valera o en la del Nuevo Mundo o en la de King James, ¿dónde aparece Santa Biblia en la Biblia? ¿En qué versículo aparece que la Biblia es Santa Biblia? No aparece. Aquí podemos hacer una pausa para aclarar un tema muy importante y sobre el que los hermanos protestantes constantemente cuestionan y atacan a los católicos. Con mucha frecuencia se nos pregunta a los católicos, ¿dónde está tal verdad de fe o tal cosa que ustedes los católicos creen en la Biblia? O en otras palabras, ¿dónde dice o dónde aparece en la Biblia tal cosa que creen ustedes los católicos? Y bajo esta pregunta se incluyen todas aquellas verdades de fe que creemos nosotros los católicos desde la Biblia, pero que no aparecen expresadas directamente en la Biblia, tales como la Asunción de María, el purgatorio, las indulgencias, los sacramentos, el Papa, etc. Esta pregunta siempre puede responderse con esta otra pregunta. Cuando te pregunten a ti, hermanito católico, ¿dónde dice la Biblia qué? Respóndeles tú con esta pregunta. Dime tú primero, ¿dónde dice en la Biblia que todo lo que creemos sobre Dios está contenido en la Biblia? Una vez más, ¿dónde dice en la Biblia que todo lo que creemos sobre Dios está contenido en la Biblia? Y la respuesta es, en ninguna parte. De hecho, la Biblia claramente dice dos cosas con respecto a esto. En primer lugar, se indica que lo que se escribió no contiene todo lo que Jesús dijo e hizo. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Juan capítulo 20, versículo 30. Y en segundo lugar, la Biblia enseña que la norma y el fundamento por el cual los cristianos conocemos las enseñanzas de Cristo no es la Biblia en sí misma. Las Sagradas Escrituras, o la Santa Biblia, como la quieras llamar, dicen que la norma segura es la Iglesia del Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Esa idea de la sola Escritura, como ya lo mencionábamos en una ocasión y como lo recordamos necesariamente ahorita, no está en la Biblia. La sola Escritura no es bíblica, no es cristiana, no es histórica, no es lógica, porque así como San Juan nos recuerda que no todas las cosas que Jesús hizo se escribieron y que las que se escribieron es para que nosotros creamos y creyendo tengamos vida y la tengamos en abundancia, así también al revisar nosotros las Sagradas Escrituras encontramos que hay muchas cosas que faltan y por tanto no podemos pensar que la sola Biblia, la sola Escritura sea para nosotros la fuente de la revelación de Dios. Por poner algunos ejemplos sencillitos, pero que cada uno de nosotros puede meditar, ¿dónde dice la Biblia que la Virgen María murió? ¿Será que si la muerte de la Virgen María no aparece descrita en la Santa Biblia, ¿será que la Virgen María no murió? La muerte de los apóstoles, ninguno de los apóstoles aparece muriendo en la Santa Biblia. ¿Será que todos ellos están vivos todavía, biológicamente hablando, físicamente hablando? Porque su muerte no está descrita en la Biblia. ¿Será que desde los 12 años de Jesús en su infancia se saltó a su edad adulta? Porque las Sagradas Escrituras no mencionan qué pasó con Jesús desde sus 13 años hasta aproximadamente los 29, 30, cuando inició su vida pública. Hermano protestante, pastor protestante, no engañes a la gente con esas tonterías de Martín Lutero acerca de la Biblia como única fuente de la verdad. Muchas cosas no están en la Biblia y no por eso dejamos de creerlas. La sola Escritura, el principio protestante de la sola Escritura, no es bíblico, no es cristiano, no es histórico, no es lógico. Por lo tanto, debemos mirar a las enseñanzas entregadas por los apóstoles, ya sea por la tradición o por las Escrituras, a fin de conocer todo el depósito de la fe
que Dios nos ha dejado confiado en su iglesia, en el magisterio de su iglesia. Entonces, en cuanto al purgatorio, aquí hay algunas cosas que no son verdad y que los hermanos protestantes malinterpretan y usan después contra nosotros los católicos. Aclaremos en primer lugar que el purgatorio no es otra oportunidad de ser salvado. Una vez que mueres, estás destinado al cielo o al infierno. Dios no te envía al infierno. Somos nosotros quienes lo rechazamos a Él y su abrazo eterno. Si viviste alejado de Dios, entregado a las cosas de este mundo, pero sin cumplir la voluntad de Dios, por más que dijeras que tenías fe en Él, irás al infierno, y ese será tu castigo, no porque Dios te mande allí, sino porque tú elegiste vivir tu vida sin Dios, y así pasarás también la eternidad. Las sectas protestantes nos venden la salvación a un precio muy bajo. Todos ellos afirman que basta con profesar la fe en Cristo y creer en el corazón que Él ha sido resucitado y que es el Salvador, para que ya automáticamente estés salvado. Toman a su conveniencia y fuera de contexto el pasaje de San Pablo que nos dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Pero sobre este gran error nos advierte Jesús cuando nos enseña: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Mateo 7, 21 al 23. Figúrense ustedes que la salvación es lo más importante que nosotros como cristianos, católicos, como hijos de Dios, como seres humanos inclusive, tenemos que hacer. Imagínense que para poder salvarnos necesitamos acoger la salvación que Jesús nos ofrece ya en vida. Y necesitamos manifestar esa acogida de la salvación que Dios nos ofrece a través de nuestros actos, de nuestras acciones. No se trata de cambiar de iglesia, se trata de cambiar de corazón. Y entonces los hermanitos protestantes dicen que si quieres ser salvado tienes que cambiarte para su iglesia y que basta solamente con tomar, como nos dice San Pablo en ese pasaje que acabamos de leer, tomar el nombre de Jesús con los labios y decir que ya creemos en Él y afirmar con nuestro corazón que es el Señor y ya. Figúrense ustedes que lo más importante, lo más fundamental, de lo que depende toda nuestra eternidad, lo podemos cumplir solamente con hacer esas dos cosas, con profesar con nuestros labios y con creer en el corazón. ¡Qué fácil! ¿Cómo se entiende que aquello más importante que nosotros tenemos que hacer como cristianos, como seres humanos inclusive, dependa de algo tan sencillo como solamente profesar el nombre de Jesús y reconocer que es nuestro Salvador? Imagínense ustedes que una persona diga: yo soy un doctor, yo soy un médico, yo soy un especialista en cualquier área de la medicina, solamente porque lo digo, y que no tuviera que estar en la universidad muchos años, sacrificándose, estudiando, devorando libros para poder llegar al conocimiento y con el reconocimiento también que una buena universidad le dé para que al final diga que es un doctor y para que pueda exhibir su título. Si para ser doctor necesitas esforzarse tanto, ¿cuánto más para salvarte? Porque de esto depende tu salvación, tu eternidad. Si muchas veces tenemos que buscar personas que nos ayuden a pagar nuestros impuestos, los taxes, como les decimos aquí, ¿cuánto más tenemos que buscar ayuda espiritual para salvarnos, para que nuestra eternidad la podamos pasar con Dios? Si no somos capaces ni siquiera de aprender a leer y a escribir por nuestros propios medios, o si muchas veces no somos ni siquiera capaces de aprender a nadar o a manejar nuestros carros,
si no es con la ayuda de alguien más y si no es como parte de un esfuerzo constante de perseverancia y de paciencia, cuánto más la salvación. Por eso no se crean ustedes, hermanos católicos, que se dejan confundir tan fácil, así como ustedes, hermanitos protestantes, que ya se dejaron confundir y que están militando en todas estas sectas baratas, cómo les venden la salvación. No es llamando al Señor, no es invocando al Señor. No todo el que me diga Señor, Señor se salvará. Es cumpliendo la voluntad de Dios, es acogiendo la ley de Dios y cumpliéndola en nuestra vida, como vamos a aceptar la salvación que Él nos ofreció. Entonces, si mueres eligiendo el pecado, el mundo, el creerte ya salvado sin esforzarte por aceptar la salvación que Dios te ofreció, irás al infierno por toda la eternidad. No lo dice Padre Julián, no lo dice la iglesia como inventándolo por sus propios medios. Lo dice Jesús, lo dicen las Sagradas Escrituras. Es la enseñanza del mismo Jesús. Pero si mueres eligiendo a Dios, pero con la necesidad de purificación, entonces vas al purgatorio. Es decir, a todos los que están en el purgatorio se les asegura que su destino final es el cielo. En segundo lugar, tenemos que aclarar que el purgatorio no es un lugar donde ganemos el amor y el perdón de Dios. Es decir, el purgatorio no niega que Cristo pagó la deuda por nuestro pecado, como afirman los protestantes. Dicho de manera afirmativa, los católicos proclamamos que Cristo logró toda nuestra salvación para nosotros en el Calvario. Pero tenemos que aceptar esa salvación, tenemos que acoger esa salvación, tenemos que vivir según esa salvación que Dios nos ofrece. Existen muchos medicamentos que nos ayudan a curar muchas enfermedades, pero si nosotros no tomamos esos medicamentos, vamos a seguir enfermos. De la misma manera la salvación, ya Jesús nos la ofreció, pero si nosotros con nuestra propia vida no la aceptamos y no la llevamos a la práctica con perseverancia, no nos vamos a salvar. El que persevere hasta el fin se salvará, nos dice Jesús. No solamente diciéndole a Jesús, Señor, Señor, confieso que tú eres el Señor, pero vivo como si Él no existiera. Cuentan los biógrafos de Martín Lutero, ya iba yo a decir San Martín Lutero, cuentan los biógrafos de Martín Lutero que le estaba escribiendo una carta a un amigo suyo muy, muy conocido allá en Europa, en Alemania, en esa Alemania que ya estaba volviéndose muy protestante después de la predicación de Martín Lutero, y que le estaba diciendo Martín Lutero a su amigo lo siguiente: peca mucho, peca fuerte, peca sin límites, pero deja que tu fe sea más fuerte que tus pecados. Imagínense ustedes, hermanitos, ese mensaje en el que San Martín Lutero está enviando a su amigo a que peque, y a que peque fuerte, y a que peque grandemente. Es una contradicción. Por eso no hay ningún San Martín Lutero. Martín Lutero trastornó, trastocó, manipuló, destruyó la sana doctrina de la fe cristiana. Por eso no se puede decir que son verdaderamente cristianos, ni él, ni nadie que los siga con esas enseñanzas tan equivocadas. El purgatorio es la etapa final de la salvación para nosotros que nos logró Jesús en el Calvario. El purgatorio del que nosotros hablamos y en el que creemos nosotros todos como católicos es la etapa final también de la santificación que algunos de nosotros debemos pasar antes de entrar al cielo. El purgatorio es la fase final de Cristo que nos aplica la redención purificadora que realizó por nosotros en su muerte en la cruz. Y yo creo que todos los cristianos, aun los no católicos, están de acuerdo en que cualquiera que muera y espere disfrutar de la visión beatífica de Dios, es decir, de ver a Dios cara a cara, debe tener un alma que esté limpia de toda imperfección, de toda impureza y de todo apego al pecado. El libro del Apocalipsis dice que nada inmundo entrará en el cielo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Los no católicos simplemente no tienen un nombre para este estado de purificación que ocurre después de la muerte, pero antes de la visión beatífica de Dios.
Los católicos, por el contrario, sí lo tenemos. Purgatorio. Pero creo que todos los que somos verdaderamente cristianos, católicos o no católicos, entendemos que debemos limpiarnos antes de poder compartir la vida divina del cielo. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahorita, dijo lo siguiente sobre el purgatorio. Antes de entrar en plena comunión con Dios, cada rastro de pecado dentro de nosotros debe ser eliminado y toda imperfección en nuestra alma debe corregirse. El proceso de purgación o purificación antes de entrar en perfecta y completa comunión con Dios es necesario. Tiene sentido para mí tener una habitación de barro antes de entrar en el palacio. La Sagrada Escritura y la fe constante de la Iglesia Católica por cerca ya de 2000 años afirman esta verdad. El purgatorio se define como un estado del ser, el proceso continuo de purificación o purificación del alma de la muerte, después de la muerte. Es un estado de perfección, iniciado en el bautismo y en la fe, consumado después de la muerte, celebrado solo por aquellos que están destinados a la salvación por haber vivido durante esta vida humana cumpliendo la voluntad de Dios. En otras palabras, el purgatorio es el culmen o la parte final de nuestra transformación en Cristo Jesús, como nos recuerda San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 14, revestidos del Señor Jesucristo. También de nuestra perfección a la santidad del Padre, como nos recuerda nuestro primer Papa, San Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Y no lo dice de él, lo dice de Cristo, por supuesto. Este proceso no termina en nuestra muerte física. El purgatorio es un signo de la misericordia de Dios para aquellos que honestamente han buscado conocer a Dios y hacer su voluntad en esta vida y sin embargo murieron en algún grado de esclavitud al pecado o todavía sufriendo los efectos del pecado. La misma lógica, cuando nosotros pensamos en Dios, que es misericordioso, nos permite descubrir la necesidad del purgatorio. Si hay un grupo de hombres y de mujeres que en esta vida vivieron santamente y cumplieron la voluntad de Dios, y a quienes Dios purificó en este mundo para que al morir pudieran pasar directamente a la gloria eterna del cielo, ya están glorificados, son los santos, que las mismas Sagradas Escrituras los llaman como tal, los llaman santos. En contraste, si hay hombres y mujeres que, como decíamos ahorita, vivieron entregados a las cosas de este mundo, apegando su corazón al dinero y a las posesiones materiales, al placer, a hacer daño a las otras personas, a no contar con la presencia de Dios en su vida, y así murieron, van directamente al infierno. Y esa es la voluntad de Dios, pero no es porque Dios los haya mandado allí, sino porque su propia elección personal, su propia elección humana, llevó a todos estos hombres y mujeres a rechazar a Dios desde esta vida. Y queda como un punto intermedio, aún en nuestra misma lógica, de hombres y mujeres que se entregaron a cumplir la voluntad de Dios, pero que por debilidad o por que no les alcanzó el tiempo para poderse purificar o por alguna circunstancia negativa que vivieron ellos mismos, de la que solamente Dios conoce y que solo Dios puede juzgar, porque Dios es el único que conoce los corazones. Quedaron esas personas impuras, manchadas de alguna manera por los efectos del pecado, pero sin pecado mortal. No pueden ir al cielo porque el libro del Apocalipsis, ya lo leíamos, nos recuerda que nada impuro puede entrar al cielo. Pero la misericordia y la justicia de Dios tampoco los va a condenar, porque Dios es un Padre misericordioso, y si estos hombres y mujeres buscaron a Dios, pero murieron de alguna manera manchados por pecados veniales, Dios no los va a condenar. La justicia, el amor, la misericordia de Dios no va a cometer una injusticia tan grande como la de mandar hombres y mujeres que murieron en pecado venial al infierno, aislados de la presencia de Dios por toda la eternidad. Aún el sentido común, la lógica misma, nos permite entender que hay una etapa de purificación necesaria para aquellos que no murieron con pecado mortal, pero que no murieron tampoco en estado de gracia, es decir, que no murieron santificados. Y por tanto,
ese estado de purificación que es el purgatorio, nos permite terminar nuestro proceso de santificación para gozar de la visión beatífica de Dios. Es importante recordar en esta instancia de nuestro programa que nuestra meta como cristianos, como hijos de Dios, es el cielo. De cuando en cuando vale la pena que tú recuerdes que eres un ser eterno. Desde ya eres un ser eterno, porque tu cuerpo va a morir un día, pero tu alma va a vivir para siempre junto a Dios. Y de tus acciones, de tus elecciones, de cómo decidas vivir, va a depender tu eternidad. Por sus frutos los conocerán, dice Jesús. Y también nos recuerdan las Sagradas Escrituras que al final a cada uno de nosotros se nos va a pagar según nuestras obras. Que si hemos sido malos, iremos al castigo eterno, pero si hemos sido buenos, tendremos la recompensa eterna. No te dejes confundir, hermanita y hermanito, cuando les vendan la salvación de una manera absurda, barata, como si dependiera la salvación, la vida eterna, de dos acciones que se pueden hacer aquí en un momentito y que te van a beneficiar por el resto de tu vida. No es así. Jesús habla de la puerta angosta, Jesús habla del camino angosto, Jesús habla de tomar la cruz. Y esa opción de salvación en la que tú simplemente confiesas con tu boca y crees en tu corazón, no incluye por ningún lado la cruz. Y si el mismo Jesús, Hijo de Dios, que no cometió pecado, cargó la cruz por nosotros, ¿cuánto más nosotros que somos sus discípulos y que sí somos pecadores, cuánto más nosotros no necesitamos la cruz para nuestra purificación? Por eso no te dejes vender una salvación tan fácil y tan falsa, que en realidad lo que hace es apartarte de Dios y enviarte a la perdición eterna. Vamos a escuchar un canto muy hermoso que lo presentan un grupo de mariachis y que nos ofrece una verdad de la que las Sagradas Escrituras hablan, y es nuestra meta como seres eternos. La meta de nosotros, aún la meta de Dios, es que nosotros todos podamos un día participar de la presencia de Dios y gozarnos en el cielo con Jesús, que es nuestro Salvador. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús se eleva del cielo, para siempre será el consolador. ¡Hola, muchachos! Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. Dice, no habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús se ve del cielo, para siempre será el consolador. ¡Eso, violines! Y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús se ve del cielo, para siempre será el consolador.
Esa canción me gusta muchísimo y recuerdo a un sacerdote que fue mi párroco allá en mi parroquia, en un pueblito de Colombia, cuando yo estaba allá de sacristán, y cuando en los funerales el padre cantaba esta canción, nos acordábamos todos de nuestra meta, es el cielo, y nosotros todos tenemos que pensar con ojos de eternidad, mirar nuestra vida con ojos de eternidad, que las cosas de este mundo, por más que nos gusten, por más que nos hayamos sacrificado para conseguirlas, se van a quedar aquí. Por eso Jesús nos invita a tener más bien un tesoro en el cielo. Y ojo que ese tesoro en el cielo no se consigue solamente por la fe, se consigue por las obras que están motivadas por la fe. Por eso Mateo capítulo 25 nos muestra de una manera muy clara a Jesús, mostrándonos el juicio final como un juicio que se desarrolla en torno a las obras, no como un juicio que se desarrolla en torno a la fe, en torno a las obras. Por eso los invito a todos ustedes a que trabajen con mucho empeño por su salvación y que acojan esa salvación de Dios en su corazón. Vamos a escuchar ahorita unos anuncios de nuestra diócesis muy importantes para todos nosotros. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde. En Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde. Y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost a las 7 de la noche. En Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City.
Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Así vamos dando por terminado la catequesis del día de hoy. La otra semana, si Dios nos permite la vida, estaremos para terminar este tema tan importante, tan hermoso también acerca del purgatorio como un signo de la misericordia de Dios. Queremos invitarlos de una manera muy especial a que nos sigan llamando a la línea que ya escuchamos en los anuncios para que dejen sus preguntas. También queremos que este tema se construya con el aporte de ustedes a partir de esas preguntas que nos dejan y que nos sirven para ir aclarando tantas cosas que los hermanitos protestantes y los católicos confundidos van como manipulando y como desfigurando, desvirtuando de nuestra fe católica, y que conviene que todos nosotros aclaremos para que vivamos plenamente esa fe que nos ha encomendado el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Una feliz semana y que el Señor esté con ustedes. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.